Estamos listos para comenzar la clase número 6. No parece, pero son 6 lecciones ya las que tenemos en el programa de esta serie de 10 lecciones. Nos alegra muchísimo que ustedes vayan avanzando poco a poco en este proceso educativo y es sin duda para mí siempre un placer compartir con ustedes algunos elementos tan importantes como son precisamente estas enseñanzas del Pentateuco. Este proceso educativo también recoge, por supuesto, muchos elementos que son de índole histórico. Entonces, en esta ocasión vamos a darle el seguimiento, vamos a concentrarnos, a ver por acá, aquí. Tenemos pantalla completa de lo que implica la clase de hoy. Hoy vamos a hablar del libro de Levítico. El libro de Levítico es un libro bastante hermoso, un libro muy significativo a nivel litúrgico del texto bíblico. Y me parece que nosotros debemos de darle a ver, por acá está en pantalla completa. Ahí está un poco mejor. ¿Qué es el libro de Levítico? Levítico, a nivel general, vamos a considerar lo siguiente. Levítico es en hebreo la expresión Vayikra. Digan conmigo, por favor, Vayikra. Vallicrap. Vayi, Vayikra, correcto. Ahora, recuerden que los libros anteriores obedecían a los nombres hebreos. Por ejemplo, Génesis. ¿Qué sería Génesis? Eh, Bereshit, Berechit, Berechit, Bereshit, Bereshit, que significa Berechit. principio, principio, origen. ¿Y qué Sí. sería el libro de Éxodo, el relativo del libro de Éxodo? Shemón, Shemot, Shemot, Shemón. muy bien, muy bien, correcto. Ahora vamos a estudiar el libro de Vayikra, que se traduce de una expresión hebrea de la palabra llamar, pero en pasado. El verbo yikra, yikra en hebreo es pasado. Eh, y va significa y. Eh, entonces, al traducirlo del hebreo al español sería y llamó, llamó. Eso sería el nombre de Levítico. Ahora ustedes dirán, ¿qué significa Levítico con la relación de su nombre y llamó? Bueno, eso lo vamos a ver en este curso, en la clase de hoy. Mientras logramos observar, por ejemplo, cómo están preparando el holocausto eh, en una, en una estructura allí graficada en pedernal de lo que sería básicamente un altar de holocausto. Entonces ahí está la población. Es una representación significativa de cómo se da el holocausto y lo que esto implica. Ya hablando en términos prácticos, el libro de Levítico es el centro, es el libro de en medio, es el tercer libro del Pentateuco o de la Torá. Y entonces nosotros como estudiosos de la Torá vamos a entender un poco mejor una vez nosotros nos introducimos al libro de Levítico. Así que entremos por favor y quiero presentarles los siguientes contenidos o el contenido de los aspectos esenciales que vamos a conocer en la clase de hoy. Hoy vamos a ver el nombre del libro, a qué se le atribuye, por qué se llama así, el propósito del libro, también vamos a ver el propósito del libro, lugar, contenido y división de la estructura del libro. Vamos a ver su importancia y vamos a ver un texto clave, un texto clave. Muy bien. Primero, empecemos con el nombre. El nombre hebreo Vayikra o Wayikra, que es el va, también puede ser
escrito, para que no duden, puede ser escrito con W, va, va. Puede ser con W o puede ser con, algunos escriben Yikra con Q, es decir, ponen Q en vez de la otra letra. Se parecen mucho, pero realmente su fonema obedece al sonido de la K. Pero está bien, pueden leerla en otros textos, en otros escritos, como W-A-Y-I-Q-R-K, R-A. Es probable que aparezca así, para que ustedes estén claros que es probable que en otros textos, en otros comentarios bíblicos históricos puede ser escrito de otra forma. Y es válido también. ¿Qué significa? Y llamó, y llamó. Esto aparece literalmente en el capítulo 1, versículo 1 del libro de Levítico. En el libro de Levítico, donde van a aparecer muchas normas religiosas y que van a ser la guía espiritual para una conducta ética del pueblo, de la nación entera, pero que va a nombrar quiénes van a ser los funcionarios dentro del Estado de Israel que van a fungir o van a trabajar en las instalaciones de lo que será el tabernáculo, en el Sukkot, en el tabernáculo. Llamó Jehová a Moisés, llamó Jehová a Moisés. La expresión obedece al llamamiento que Dios le hace a Moisés, porque habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, no haréis vuestra ofrenda. Es decir, que la persona debía de inmediato introducirse en las normas de la ley, de las instrucciones que iban a ser dadas en todo el texto. De hecho, el libro de Levítico tiene una facilidad muy grande a leerla, y es que básicamente es un conjunto de normas y leyes restrictivas sobre lo que debía un israelita y lo que no debía hacer, y cómo iba a presentar su ofrenda y cómo no podía hacerlo. Leyes de pureza, leyes sobre la contaminación, leyes normativas que especificaban sobre cómo las personas debían cuidarse, sobre quiénes debían entrar incluso al tabernáculo. De hecho, algo que es interesante, por ejemplo, en estas normativas que aparecen en cada uno de estos acápites, van a describir inclusive la perfección, el nivel de perfección de las personas que van a servir en el tabernáculo. Esto precisamente nos trata de trasladar en la mente que Dios quería perfección, quería pureza, quería santidad, quería que el pueblo se mantuviera siempre alineado al principio de restaurar, de reunificar a Israel como pueblo y hacer de Israel un pueblo santo, un pueblo digno de el Dios eterno, de el eterno, de el todopoderoso, para poder adorar, para poder tener una relación estrecha con Dios por medio de ese contacto específico dentro del tabernáculo. Era necesario que las personas que entraban allí se santificaran, se purificaran y pudieran tener ese contacto entre Dios y el hombre, entre Dios y el sumo sacerdote. Es por esta razón que los elementos que son introducidos en el tabernáculo no son puestos por curiosidad, por casualidad, por coincidencia. No son elementos que hayan sido establecidos o hayan sido puestos allí por, por mero compromiso, por mera casualidad. No, no es coincidencia. Todos los elementos que están puestos allí tienen una connotación muy importante para el proceso de santificación, de purificación. Si ustedes se fijan,
Cuando una persona entra al lugar del atrio donde se celebran los acontecimientos de sacrificio, siempre van a encontrarse los elementos de purificación como el lavacro, por ejemplo. El lavacro. Luego voy a profundizar un poco más en estos aspectos, pero quiero que sepan y que estén conscientes de que el libro de Levítico nos va a proponer un gran compromiso de santidad para aquellos que van a ministrar en la causa, en el servicio de el trabajo legítimo del sacerdocio dentro y fuera del tabernáculo. Y se nos va a determinar inclusive las funciones que desde el libro de Éxodo se van explicando de que existen un grupo de personas que van a estar ministrando dentro de la casa de Leví. Dentro de los levitas van a existir tres familias, van a existir tres grupos familiares de los levitas y que hay un grupo que va a funcionar para hacer los trabajos materiales de los levitas, otro grupo que va a ser como una especie de liderazgo dentro de los levitas y otro grupo que solamente va a trabajar en función del servicio. Van a haber tres familias importantes. Esto lo vamos a ver posteriormente, ya en la dinámica propia, en la praxis, en la práctica del servicio en el tabernáculo. Entonces, el primer elemento es el nombre, y el nombre Vayikra es un nombre que significa llamó y llamó. Esto aparece en Levítico 1:1. Fue conocido también el libro de Levítico como Tarot Kohanim. El Tarot Kohanim es la ley de los sacerdotes. Eso es lo que implica, lo que significa ley de sacerdote, las normas de los sacerdotes, las leyes que debían entender bien claramente los sacerdotes para aplicarla y llevarla en cada momento del servicio, desde cómo iba a ser su vestuario, su atuendo, todo lo que ellos iban a utilizar y cómo iban a utilizarlo. Esto es algo muy esencial. Por su contenido sacerdotal es llamado levítico, levítico, por su contenido enfocado al sacerdocio. El sacerdocio fue reservado para la tribu de Leví. De ahí surge la expresión Leví, por eso es levítico. ¿Por qué? Porque de ahí surge el gremio de los sacerdotes. Ahora déjeme decirle que en el texto bíblico, cuando Dios llama a Moisés, pide que se unja a el hermano de Moisés llamado Aarón. Y Aarón debía ser transformado, debía ser purificado, debía ser realmente ungido para poder entender que ya no puede venerar becerros de oro en el desierto, ya no puede ayudar a fabricar y legitimar dioses paganos que pervierten la guía doctrinal o la línea teológica que se va a presentar en el libro de Levítico. Esto va a ser algo consagrado para Dios. Por eso, Aarón debía entender que su compromiso era muy, pero muy serio y que sus hijos debían de cumplir este mandato. Por esta razón es que cuando aparece, por ejemplo, la rebelión de Coré hace que el castigo sea en extremo violento. Se abre la tierra y se engulle a Coré y a su familia y a todos los que estaban en rebelión. Pero este texto, que debería ser considerado como texto sumario, y de igual forma, textos como, por ejemplo, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, son textos sumarios, son textos cuya norma aplicativa de castigo es más severa de lo normal. Y es en algún grado un tipo de mensaje como un golpe en la mesa que trata de decir, ustedes deben de vivir en santidad porque si no les pasa algo pero muy peligroso. Este texto es solamente comparado, por ejemplo, con el caso de Ananías y Zafira, que después de que el caso de Ananías y Zafira
se relata en el libro de Hechos, dice que hubo gran temor en la iglesia. Por eso, en el caso de Nadab y Abiú, el hombre que he encontrado, por ejemplo, cargándole en el desierto, las personas que son encontrados, por ejemplo, en caso de adulterio, entonces, y se les traspasa una lanza, tratan de enseñarnos que en la literatura del Pentateuco existen textos sumarios que hacen que un aspecto legal se convierta en un delito demasiado grave y este delito trata de enjuiciarse o de aplicarse una ley, una norma severa para que no se vuelva a hacer. Es por eso que en textos como en el libro de Deuteronomio, en el libro de Números, van a aparecer historias lapidarias donde las personas van a morir inmediatamente, muera irremisiblemente, muera inmediato. Es decir, esta es una norma que era dada de forma, digamos que es como infringir temor, aunque en la mayoría de los casos no se aplicara de esa manera. Era una ley normativa para infringir el temor, para que la gente no hiciera eso. Por eso es que siempre se normó y después de la norma venía una especie de condena y la condena era realmente estricta, totalmente dura. Por tanto, su contenido es netamente sacerdotal y aunque este nombre se menciona incidentalmente solamente en Levítico 25:32, es donde se menciona a los levitas directamente, ya en funciones. La palabra que más se va a usar es la palabra sacerdote, sacerdote. Eso será lo más normal a lo largo de sacerdote, sacrificio, holocausto, ley, por ejemplo, ley, norma, y algo que la palabra no, eso sería interesante que lo investigaran, ¿verdad? ¿Cuántas veces dice, no entrará, no se hará esto, no podrá? Eso es algo muy recurrente en el libro de Levítico. Eh, Levítico es un libro bastante profundo donde nos permite conocer, por ejemplo, las leyes que mantuvieron a salvo al pueblo hebreo, los mantuvieron saludables, los mantuvieron pacíficos, los mantuvieron lejos de guerras intestinas, es decir, le permitió estar un poquito más en calma en ciertos casos. También en el libro se decreta que los sacerdotes serán miembros únicamente, los sacerdotes serán únicamente los miembros de la tribu de Leví y los descendientes de Aarón. Es decir, que la línea de Aarón será la línea de la cual surgirán los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Esa será como un linaje, ¿verdad? El linaje levítico, pero también la descendencia aarónica, la descendencia aarónica. Aarón, este es el mismo hermano de Moisés. El propósito de Dios era proteger también a su pueblo. Moisés enseña el día de la expiación. El día de la expiación es el día del perdón. Es un día para expiar pecado. Expiar es básicamente hacer un sacrificio para poder limpiar del pecado, que es una ceremonia anual y esta expiación iba a ser anualmente, año con año, y el día de la expiación también iba a haber un día de intercesión en el que Dios revelaba su voluntad, pero que también el sumo sacerdote iba a entrar a la casa del Kadosh, el lugar santo, el lugar Kadosh, y el Kadosh Kadoshim, el lugar santísimo. En el lugar santísimo, el lugar santo entraban los sacerdotes, pero en el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una vez al año para el día de la expiación y ese día entraba 3 veces en el día con sangre en la mano, en un hisopo, y este lo rociaba sobre, esto era sangre de becerra, que lo rociaba sobre la tapa de oro bañada en oro del propiciatorio, donde estaban los querubines y donde esta tapa era una tapa preciosa, donde tenía un protector, tenía una tapa, arriba estaban los querubines y dentro tenía las tablas de la ley
estas serían las segundas tablas, porque las primeras las rompió Moisés, enojado, cuando descendió de, el monte alto del Sinaí. Luego él fabrica otras, Dios le manda a fabricar nuevas tablas, se guardan y se conservan como reliquias de santidad, y luego en ese lugar llamado arca, también llamado cofre, también llamado arca del pacto, arca del testimonio, arca, el arca de la alianza. Entonces allí será básicamente el lugar donde se va a conservar las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció, y también van a encontrarse ahí una vasija con el maná que aparecerá en el desierto, que Dios le brindará al pueblo. Esto va a aparecer en el libro de Números. Recordemos que la literatura aquí no va de forma, digamos, cronológica, sino que se van describiendo porciones específicas de acontecimientos específicos, y en Levítico ya se anticipa que en el Arca de la Alianza va a existir tres elementos de consagración: las tablas de la ley, la vara de Aarón y la vasija con maná. Ahora, ¿qué va a significar esto? Número uno, la instrucción de Dios. Número dos, las tablas van a representar eso, instrucción, la guía de Dios. Número dos, el liderazgo, la vara, hablando de liderazgo, de poder, de autoridad, y protección, provisión en el desierto. Es decir, Dios proveerá siempre con el alimento en el camino. Por eso el maná, eso va a representar. La palabra maná en hebreo significa ¿qué es esto? ¿Qué es esto? La gente cuando miraba el maná se preguntaba ¿qué es esto? Unos investigadores sobre el maná han dicho que el maná es producido por un árbol de tamarisco que trae unas hojuelas que pareciera muy parecido a la miel. Entonces, era algo realmente dulce, era un pan dulce del desierto, que era provisorio, que era una bendición mientras el pueblo vagaba en el desierto. El sumo sacerdote entra al lugar santísimo eh, y hace que los sacrificios de los animales sean entregados para digamos, para la purificación del pueblo. ¿Qué detalle importante vemos en Levítico? Vemos, por ejemplo, uh, es, es el tercero de un total de 46 libros normados como entre los canónicos y deuterocanónicos. Es el tercero de los 5 primeros libros de la Biblia. Es el tercero de la Torá. Es el tercero. Este 46, según la imagen, es referido por el grupo general del resto de los libros que no son canonizados. Es decir, libros como Baruch, libros como Judith, aquí están incluidos como parte de la literatura general, ¿verdad? No se eximen. Por esa razón ustedes van a notar que ahí aparecen 46. Pero no es que tengamos 46 en la versión española que usamos. Usamos usualmente 39 del Antiguo Testamento. Luego tenemos que es escrito en hebreo Vayikra, escrito aproximadamente en 1445, aunque se le determina a Moisés como autor. Recuerden que habían también sacerdotes, doctores que estaban siempre compilando datos. El periodo de tiempo de los eventos data entre el 1445 hasta el 70 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque habla del sacerdocio, el sacerdocio cumpliendo sus funciones en el templo. El tercer libro del Pentateuco, como lo conocemos. Historias populares, por ejemplo, las historias populares que se hablan de este libro es la ofrenda del pueblo, derechos y deberes, institución del sacerdocio, animales puros e impuros, enfermedad y descargas, código de santidad, reglas, y luego pues se cierra con agradar a Dios. Esto es básicamente una síntesis, un sumario de lo que implica el libro de Levítico.
¿Qué podemos ver en el libro de Levítico que nos debe de llamar la atención? Hablamos de los aspectos esenciales y aquí estamos completando este proceso. El nombre ya lo tenemos. El propósito. ¿Cuál es el propósito de este libro? Prepara al pueblo como un reino de sacerdote y gente santa. Éxodo 19:6. Si hay algún voluntario de la sala que quiera leer este texto de Éxodo 19:6. Amén. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel. Solamente este. Solamente. Gracias. Prepara al pueblo como un reino. Es decir, que el Israel va a ser construido con el diseño de un reino, donde haya sacerdotes y gente santa. Habla de pureza, habla de purificación, habla de santidad, habla de la relación íntima entre el ser humano como tal, es decir, el pueblo, con Dios, con su creador. Luego también la península del Sinaí va a ser el lugar donde se relata este acontecimiento. Esto va a ser básicamente todo, Cade Barnea, toda la región donde circunda el viaje de peregrinación del pueblo, hasta llegar a, al cruce para llegar a la tierra prometida. La fecha se da aquí, básicamente del año 1445, data del segundo año del éxodo, es decir, segundo año de la salida, en el mes de Nisan, es decir, el primer mes del segundo año, es decir, 2 años completos de la salida del pueblo. Ahí se relata el libro de Levítico. Muy bien. Les dije que íbamos a hablar un poco acerca de los elementos consagrados. Aquí tenemos, por ejemplo, la menorá. La menorá aparece aquí a la izquierda. La menorá es el candelabro de 7 brazos. Un candelabro es como una especie de candelero de fuego donde se le ponía aceite a cada espacio del candelero y este mantenía fuego constante, fuego constante. Según veíamos las imágenes del video de la semana pasada, fue forjado de una sola pieza, básicamente de una sola pieza. Es decir, no llevan añadiduras, remendaduras, uniones, soldaduras, no tiene amalgamas. Es una sola pieza. Tiene 7 brazos. El candelero a lo largo del Antiguo Testamento va a tener una implicación muy directa a la voluntad, a la santidad de Dios, a la palabra de Dios, al Espíritu de Dios. Esto va a concentrar este sentido, este significado. Luego vamos a tener el Arca de la Alianza. No sé si ustedes han investigado acerca de dónde está actualmente el Arca de la Alianza, porque era una reliquia muy importante. Algunos estudios y algunos investigadores, por ejemplo, hay un investigador español al que yo le he dado seguimiento por varios años. Él trabaja y él da conferencias en el Ateneo, una universidad, el Ateneo Mercantil, eso es en España. Entonces, él ha hecho una investigación muy interesante sobre el Arca de la Alianza, a lo mejor se los comparta yo ese enlace, y él en ese proceso del devenir investigativo nos lleva hasta Etiopía, donde se cree que algunos cristianos allí en Etiopía conservaban el Arca de la Alianza con el protectorado de los caballeros templarios franceses. Entonces, hasta allí no tenemos
más datos fehacientes sobre dónde está el Arca de la Alianza, pero ustedes bien podrían hacer una investigación que valga la pena investigar, revisar, leer, para conocer un poquito más a profundidad lo que implica y lo que es eh, este elemento sagrado dentro de las instalaciones del tabernáculo, dentro del Kadosh Kadoshim, es decir, dentro del lugar santísimo. Ahora, tenemos a la derecha, acá ustedes van a ver el altar de los holocaustos. Este va a ser un altar de 4 picos alrededor. Se van a poner los animales y va a ser preparado como un gran asador. Si ustedes se fijan, un gran asador de carne donde se van a poner los animales para el holocausto. El holocausto era básicamente fuego y humo saumerio que elevaba el oferente, el sacerdote, en nombre del pueblo o en nombre de varias personas o familias enteras para entregarlo a la presencia de Dios como una ofrenda, como un holocausto, un olor grato, un olor fragante, algo agradable. Es como cuando nosotros olemos carne asada, bien preparada, uno dice, esa carne huele divino, esa carne es realmente agradable. ¿Por qué? Porque es exquisita, exquisita, sabe bien, es deliciosa. Entonces, es algo que realmente implica en un elemento de extremo contacto, no solo de físico como una ofrenda, sino también como una especie de acción que Dios miraba con agrado. Dios miraba con agrado esta ofrenda, este holocausto. Luego la mesa del pan de la proposición, la mesa del pan aparece acá, eran 10 panes arpillados, 5 y 5 en cada extremo, y tenía precisamente estos, estos báculos, estos andadores como soportes para ser trasladados. Luego el altar, el abacro, que era donde se lavaban las manos. A esto se le va a conocer el proceso de las abluciones. Las abluciones son los lavamientos, ¿no? Son el proceso ritual de lavarse las manos 7 veces. Eso es lo que hacía un sacerdote, lavarse las manos 7 veces para poder entrar con las manos limpias. Por eso es que hay un salmo que dice, ¿quién entrará en tu santuario? El de manos limpias, corazón puro. Es decir, que se lava las manos 7 veces en el lavacro. Ahora, este lavacro, cada uno de estos elementos, déjenme decirle que tienen una gran significación en la iglesia cristiana actual. Porque, por ejemplo, acá tenemos a la derecha el altar de incienso, el incensario, también de oro, es un incensario de oro y madera de acacia que era realmente eh, puesto carbón encendido y un carbón que humeaba y era el incienso que aromatizaba y ambientaba precisamente el lugar santo. Ahora, déjeme decirle algo curioso, y es que cada uno de estos elementos tiene un significado muy profundo en el contexto del Nuevo Testamento. Cada uno de estos elementos eran un pacto que convenía con el pueblo de Israel y que tiene una relación directa con la aplicación cristiana. Y es que, por ejemplo, el lavacro representa el bautismo del creyente. El, el altar de incienso representa las oraciones de los santos, la intimidad con Dios. Es decir, somos grato olor en Cristo, dice el apóstol Pablo. Eh, el asador, este lugar de sacrificios, representa el sacrificio para salvación que hace nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El pan de la preposición, el pan de la proposición,
es la representación de la conmemoración del pan sin levadura, de la comunión con el Señor. La alianza, este pacto, va a representar el nuevo pacto establecido sobre nuevas promesas, grandes promesas. Y luego la luz que irradia la menorá va a representar la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, que va a iluminar al creyente, que va a ser el que va a iluminar al Hijo de Dios, a cada uno de los escogidos. Entonces, estos son los elementos de esta porción, bien interesante. Ahora tenemos también este contenido y división del libro. Lo vamos a seccionar en 4, 5 diferentes aspectos. El primero, el código del sacrificio. El código del sacrificio va a ser del 1 al 7, desde la construcción del tabernáculo hasta la presentación de los holocaustos de sacrificio. Hay de por medio un gran compromiso hacia el pueblo. ¿Cuál es el compromiso? Queridos, queridas, es la pureza, es la pureza, es la santidad, es una relación denominada Kadosh, Kadosh, mantenerse santo, mantenerse puro. Eso es Kadosh, puro. Ahora, ¿qué es Kadosh? Si Kadosh es santidad, kosher, kosher es lo contrario. ¿Qué es kosher? Impureza, pecado. Kosher es lo contrario de la pureza. Dios quiere que el pueblo sea Kadosh, no quiere que sea kosher. Quiere que sea santo, no que sea contaminado, pecador, impuro. Quiere que sea santo. La ordenación de Aarón y de sus hijos para el sacerdocio aparecen del 8 al 10. Y, y aquí aparecerá luego lo que va a ocurrir con los hijos de Nadab y Abiú. Y es que realmente el fuego extraño era realmente no solo un fuego eh, turbulento con un fuego falso, sino más bien una actitud falsa, que es la que Dios no aprobaba aquí. Una actitud falsa que Dios nunca la aprueba. Por esa razón es que a Nadab y Abiú le va muy mal y son condenados. La ejecución de las instrucciones dadas eh, que se expresan en el 19:1 al 36, donde se comienzan a dar las normas, las leyes de cómo se van a realizar estas normas sacerdotales, ahora son como una especie de aplicación. Es decir, ya se ejecuta en función todo lo que es el orden del sacerdocio. Luego tenemos la ley de purificación de los capítulos del 11 al 16. Vamos a tener la ley de la santidad del 17 al 25. Y vamos a tener también la conclusión, una especie de epílogo, una especie de resumen, donde hay bendiciones, hay maldiciones y un apéndice de los, a ver, aquí dice de los vitos y es de los votos. Disculpen ustedes, allí el error judío. Un error judío en traducción era básicamente errar por gusto, errar a propósito. Entonces vamos a decir que fue un error judío. ¿Qué les parece? Fue un error judío. Es realmente el apéndice de los votos. Ahora, ¿qué es interesante aquí, por ejemplo, en el libro de Levítico que nosotros debamos de considerar? Por ejemplo, el caso de Azazel. Esa va a ser la tarea. Investigar a qué significa la historia de Azazel en el capítulo 16 del libro de Levítico. Azazel. No sé si ustedes han escuchado ese nombre, pero Azazel aparece en el capítulo 16. Algunos dicen que es una cosa rara, mística. Otros dicen que es algo más práctico. Pero quiero que ustedes investiguen qué es el Azazel que se menciona ahí. ¿A qué se refiere Azazel? Doble Z, Azazel. Azazel. Muy bien.
Otro aspecto que aparece también de forma curiosa es, por ejemplo, el tema Profesor, de la santidad. profesor, decía el capítulo 16. Sí, capítulo 16, ahí aparece la historia. Ahí aparece la historia. Entonces, a qué nos referimos aquí? Por ejemplo, en el capítulo del 11 en adelante, en las leyes de purificación, hay algo bien interesante. Eh, ¿Alguno de ustedes ha visto o ha leído la historia de Jesús y la mujer de flujo de sangre? Jesús y la hija de Jairo. Recuerden ustedes que en algunos de estos casos Jesús tocó muertos, literalmente. Jesús tocó muertos. En las leyes de purificación era dada una instrucción de que no se podía tocar a un muerto de ninguna manera. Solamente personas de un rango de vínculo sanguíneo, paterno y materno, podían tocar a la persona que había muerto. Es decir, los amigos no podían tocar a la persona fallecida. Estos casos se irrumpen de forma violenta y estrepitosa cuando Jesús anda caminando simplemente en las calles de Jerusalén. Era prohibido que una mujer que tuviera flujo de sangre tocara a un hombre y menos si este era alguna persona vinculada al sacerdocio. No, no podía. Porque la contaminación era transmitida con solo el roce, con solo el toque de la ropa. Entonces, esto era algo bastante triste. Otra cosa importante es que una persona, por ejemplo, que tenía un tipo de enfermedad de flujo, por ejemplo, en el varón, esto aparece en el capítulo 15, este es de los casos más complejos, aparece el capítulo 15, dice, si tuviera flujo, el hombre, si tuviera flujo, entonces, que no podía tener a ningún acercamiento con el lugar de adoración, con el espacio del santuario. Tendría que ser retirado, ni siquiera el atrio. Esto interesante es por la siguiente razón, porque este caso muy particular pareciera estar vinculado con enfermedades venéreas, pareciera estar vinculado con enfermedades de transmisión sexual. Es decir, que no podía entrar, no podía ser eh, puro si la persona tenía una enfermedad. Pero también se refería a contacto íntimo, contacto íntimo. En este caso, más estrictamente, una eyaculación. Es decir, no podía entrar al santuario. Era algo muy cuidadoso, muy celoso, la celosa, de tal manera que no podía el sacerdote estar con la pareja, con su esposa, y entrar al santuario. No podía. Era algo que estaba bien determinado, no porque fuera es decir, no, no es que fuera un pecado eso, lo que no podía hacer es entrar al santuario porque debía haber un orden, debía haber un orden de santidad. Es por esa razón que en el contexto de la fe, el contexto cristiano, siempre debe haber una norma de mucho respeto a las cosas de Dios, a las cosas sagradas, y tal vez no en este grado, pero por ejemplo, cuando uno va a adorar, cuando uno va a entrar a un santuario para adorar, no debe entrar platicando, riéndose, dando bromas, porque va algo santo, va algo sagrado, algo de consagración. Y es algo que nuestra América Latina tiene mala reputación, es decir, tenemos muy mala reputación porque entran los hermanos y en vez de entrar a orar, llegan a platicar y están riendo, si están carcajadas, cuando en realidad debemos ser llamados a entrar al santuario o al sitio de adoración, sea debajo de un árbol, sea donde sea, que sea para que consagremos ese espacio, ese lugar, ese momento. Eso es algo realmente importante en el contexto de la santidad. Las leyes de la purificación, el lavatorio, la pureza y el tiempo en la medida en que iba a durar la purificación. Generalmente la purificación de aspectos leves o de roces leves era hasta de 24 horas hasta la medianoche,
pero también habían normas de, por ejemplo, que el varón no podía llegarse a la mujer mientras ésta estuviera en su periodo. No podía. Es decir, debía mantenerse al margen. Y, por ejemplo, si una persona tenía, por ejemplo, contacto con un muerto o tenía contacto con la ropa de una mujer con flujo de sangre, entonces esta podría llegar incluso la contaminación, literalmente, llegar en la extensión de la contaminación hasta por 7 días. Es decir, esto está normado en esos capítulos. Ahí está ese aspecto. Ahora, ¿cuál es la importancia de este libro? Contiene los principales elementos del culto israelita. Conserva la comunión con Dios, prevalece el principio de la santidad y el sacrificio hacia Dios. Es decir, que es importante porque nos da una guía, una visión clara de cómo Dios quería trabajar con este pueblo, lo que Dios estaba proyectando para este pueblo, los alcances del pueblo y cuál era la naturalidad con la que ellos debían de trabajar dentro del servicio del santuario. Por lo tanto, la santidad del sacrificio hacia Dios son elementos muy, muy fundamentales que se van a conservar aquí. ¿Cuál es el texto clave? Esto es opcional, ¿verdad? Esto es opcional, pero he estado revisando. Me gusta mucho porque Jesús resume toda la Torá en 2 textos. Uno está aquí y otro está en el Deuteronomio. Entonces Jesús literalmente cita Levítico 19:18 y le dice, no te vengarás, es decir, no vas a hacer venganza, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Miren qué interesante que cuando Jesús lo cuestionan, Jesús dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él no dice, yo soy el Señor, es decir, no cierra esta palabra. No la dice, pero lo demuestra. No lo dice, pero lo demuestra. Él le estaba dando la orden a los religiosos de la época que le cuestionaban, le decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Eso es básicamente lo que engloba este mensaje. Amarás a tu próximo. Muy bien. Esto es todo. Básicamente ahí cerramos la lección de hoy. Tenemos 8 minutos para el cierre. Preguntas y comentarios, por favor, sobre el libro de Levítico. Hermano Gerson, buenas noches. En la vida actual, el pueblo judío o los israelitas practican todas esas leyes que están, que fueron dadas en la Torá, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. En este caso, hay una línea muy grande de judíos. eh, de hecho, hay rangos, hay estratos, clasificaciones, y hay judíos que no son necesariamente o no proyectan este tipo de normas, pero los judíos ortodoxos sí. Los judíos ortodoxos todavía se circuncidan, cumplen la Torá literalmente a cabalidad, a cabalidad, y también tratan de hacer muchas de las prácticas primitivas del texto, entre ellas cuando oran, todavía ellos usan los trozos de texto bíblico, trozos de la ley, de la Torá, en una caja de cuero llamada filactería, y ellos todavía usan esta caja hasta el día de hoy, se la enrollan en las manos para poder orar en el muro de los lamentos. Entonces, eso todavía se vive, todavía se practica. Por ejemplo, el día viernes por la noche, en los kibbutz, que son comunidades judías tradicionales, allí se cierra todo, literalmente se cierra todo. Hay comunidades
en las que son extremadamente ortodoxas y es hasta peligroso si una persona que no es judía ortodoxa ande por esas zonas. Se sabe que hay peligro de muerte, literalmente, al que no cumpla con esas normas. Se sabe que es muy peligroso. De hecho, cuando uno viaja a Jerusalén, se recomienda no visitar ciertos kibbutz que son de alto peligro, peligro religioso. De hecho, cuando las mujeres van a Jerusalén, hay lugares donde hay niños que utilizan su kipa, tienen sus mechones, tienen unos mechones aquí, y que escupen a la gente que no es judía. Literalmente lanzan esputos sobre la gente de forma ofensiva, iracunda. Tienen costumbres muy, muy celosas. Ellos no suelen darle la mano a las personas. Ellos no suelen darle la mano, solo saludan. Y cuando una persona que trabaja, por ejemplo, o vende, comercializa algo, los judíos le lanzan las monedas en la mano, se las tiran. Literalmente no se las dan en la mano, sino que se las lanzan porque no quieren tocar. No tocan a la otra persona porque no saben si está contaminada. Entonces, son muy celosos, muy cuidadosos. Entonces, hay judíos ortodoxos que todavía practican y hay judíos que son un poco más flexibles. Por ejemplo, los judíos sefarditas que están asentados en España y en América Latina, y están los judíos askenazitas que se asentaron en Alemania, en la Alemania nazi, y luego se lograron salvar. Algunos de ellos, una gran lista de personas se lograron salvar. Entonces, hay muchos judíos que conservan esa tradición, pero hay otros que no, que ya no lo practican. Muchas gracias, hermano. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro que sí. Muy Hermano, bien. buenas noches. ¿Quién? ¿Quién por ahí? Ok, hermano. Buenas noches, hermano. Una Sergio. pregunta, una duda, ¿sí? ¿Qué es lo que separaba lo que es el lugar santo al lugar santísimo? Ok. Lo separaba un velo de tela fina que literalmente estaba diseñado para separar, para dividir eh, ambos elementos, ambos elementos. Entonces, ese velo era duro, era sólido, y había solo una puerta de acceso para poder cruzar de un punto a otro, pero los sacerdotes no podían pasar al lugar santísimo, solo lo hacía el sumo sacerdote para la expiación. Algunos creen que también llegaba antes de la expiación a hacer cierta labor de limpieza el sumo sacerdote para dejar limpio el lugar, para mantener el lugar. Hay un texto que es rarísimo, esto sí se lo debo de confiar, que a mí me ha volado un poquito la cabeza cuando lo leo, que aparece en San Lucas. No sé si es mi forma de leerlo, tal vez, no sé si es mi percepción, pero, o el punto donde se le ve, pero el caso aparece cuando Zacarías llega al lugar, al lugar santo. Él está, él está en el lugar santo y, y al parecer cuando él está en esta intervención, él está en el lugar santo y da la idea como que estuvieran frente a frente visiblemente el lugar, el lugar santísimo. Esto aparece en San Lucas 1. Oigan lo que dice, 1:8. Zacarías es sacerdote, el papá de Juan Bautista o Juan el Bautizador. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. ¿Cuál es su clase? La clase de su familia, que es descendencia arónica. Conforme a la costumbre de los sacerdotes, le tocó la suerte, parece que
se tomaba por suerte el entrar al lugar santo. Le tocó ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso. Dice, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth eh, dará luz. Lo interesante del caso es la posición en la que se encuentra el altar, que frontalmente. Entonces, es posiblemente una apreciación nada más, eh, o el tema es que estaban superpuestos el lugar del lugar santo. Al final del lugar santo estaba el incensario y en la parte de atrás del velo estaba literalmente el altar, perdón, el arca de la alianza, el arca de la alianza. Entonces, en este caso, el velo era de una tela muy fina y es la misma que se rompe de arriba abajo cuando nuestro Señor Jesucristo es crucificado. Entonces, es básicamente un pacto, da la idea de un pacto que es roto, literalmente, o que el del lugar santo nos da el acceso al lugar santísimo. Al pueblo se le da ese espacio. Entonces, es una tela muy fina, gruesa, imposible humanamente romperla de arriba abajo. En tal caso se podría romper de abajo hacia arriba, pero de arriba abajo era improbable porque tenía un cordel, o sea, un soporte de madera y oro, que era el que lo sostenía. Entonces tenía que romperse literalmente de un tajo. Entonces, eso era lo que sostenía, eso era precisamente el lugar donde estaba el velo, el velo. Y el velo, dicho sea de paso, tenía algunos querubines bordados, bordados con un hilo muy fino allí, con colores bien vistosos, dorados, bien bonito. Era realmente algo agradable a la vista. Gracias, hermano. Entonces, el velo que separaba el lugar santo al lugar santísimo es el mismo que se rompe cuando Jesús muere. Exactamente, exactamente. Gracias, hermano. Amén. Muy bien, tenemos las 21:03. Vamos a saludar a nuestros amigos y hermanos que nos visitan en la página de YouTube de EBS y verán probablemente este video en la nube, allí en la web. Que Dios les bendiga y cerramos transmisión.